Gracias por permitirnos nuevamente entrar en sus hogares, en Ojo con la Vista, y estamos hablando hoy de la sonografía ocular con nuestra invitada, la doctora Cristiana Paredes. Doctora, cuando se va a realizar un estudio de ecografía, ¿qué es lo que se hace y cómo se puede realizar esto en los casos necesarios? Sí, generalmente se utiliza copas, o sea, aparte de las sondas, tenemos que tener aditamentos que nos ayuden a tener un mejor resultado. Como vemos aquí vamos a tener los diferentes tipos de copas de inmersión. Aquí trabajamos cuando se trabaja con agua. Vemos ahí, podemos medir también la longitud del ojo para tener un nuevo cálculo de lente intraocular. También en los casos de que tenemos una duda de si el cuerpo extraño está o no, podemos observarlo. Se coloca el paciente en una posición acostada para tener así una mejor cooperación de él mismo. Se coloca previo las anestesias, geles. Podemos obtener las diferentes imágenes de contacto y de inmersión. Aquí para las medidas tenemos que tener las 4 espigas que corresponden a córnea, segmento anterior, segmento posterior del cristalino y la retina. Las diferentes tipos de sondas que ya anteriormente mencionamos, la de 7 MHz, 10, 20 y 50 MHz, la de 20 MHz con inmersión, los diferentes equipos que tenemos para hacer el ultrasonido, modo A y modo B, estandarizados, es el CineScan, el BioVis, la calibración del equipo, es algo súper importante para nosotros tener en cuenta lo que estamos buscando cuando estemos viendo patologías a nivel del polo posterior. ¿Con qué frecuencia hay que calibrar estos equipos de sonografía, doctora? Si es el mismo usuario, generalmente siempre se le da cada 6 meses, pero si ese equipo lo usan varias personas, lo recomendable es que cada quien que lo vaya a usar en el momento lo calibre, antes de. Es importante. Muy importante. Aquí es el equipo que le estábamos diciendo de la tecnología digital, que puede ser conectado a una PC normal y tiene ahí todas las entradas para la utilización perfecta de la sonda. También tenemos las sondas de 50 MHz y por esto es el UVM. Aquí vemos un videíto. Ok, esto ya es la sonografía de la parte más anterior, lo que sería el segmento anterior. ¿Qué se busca en esos casos, doctora? En esos casos se busca en los casos de tumores a nivel de la conjuntiva, cuando tiene un paciente con glaucoma, la válvula se está filtrando, si está enquistada, las entradas de las paracentesis, la colocación del lente intraocular, si el ángulo está cerrado, si está el abierto, si hay algún tipo de lesión a nivel del cuerpo ciliar, etc. ¿En qué otros casos tiene la aplicación, como habíamos mencionado, por especialidades, la sonografía ocular? En los casos de pediatría. ¿Qué se encuentra? ¿Qué es lo más frecuente que se busca en niños? Es obviando un trauma, que es algo que no es esperado. En los casos de cataratas congénitas, en los casos de retinoblastomas, de tumores, que como todos sabemos el retinoblastoma es uno de los tumores más importantes y de malignidad en los niños, que no podemos observar nada y si no le hacemos una eco vemos los datos típicos y característicos de ellos. En esta imagen que usted tiene acá en pantalla, ¿qué podemos ver En ahí? esta imagen podemos observar que el ojo derecho es totalmente diferente al ojo izquierdo, vemos su leucocoria, o sea la mancha blanca a nivel del ojo. Y generalmente siempre vamos a ver un ojo que está desviado, que la madre lo va a traer al consultorio porque el ojo siempre está desviado, no está hacia una posición derecha y siempre le va a haber una nubecita, como dicen ellos, blanca. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos las dos gráficas, modo A, estandarizado, y modo B. En la modo A vamos a ver la reflectividad de las calcificaciones intraoculares. Ese es a la izquierda del monitor. Exactamente. A la izquierda del monitor vemos las ondas de alta reflectividad correspondiendo a las calcificaciones intraoculares del retinoblastoma. ¿Qué va a representar cada una de estas espigas, a diferencia de la imagen que tenemos a la derecha, que es ya una silueta donde uno puede ver una definición mejor de lo que busca? ¿Cómo se interpreta estos casos? Ok, se interpreta correlacionándose, ya que en los niños también hay que tener diagnósticos diferenciales. Hay espigas altas que me la puede dar cualquier otro tipo de lesión, ya sea los amartomas, alguna hiperplasia del vitro primario, un desprendimiento de retina, pero cuando vemos una imagen
típica de retinoblastoma, que disminuimos totalmente la ganancia, o sea, ponemos todo oscuro y vemos que esas calcificaciones se aumentan su reflectividad, y por la historia y la clínica del paciente ya ahí no hay dudas. O sea, esto permite, el modo A versus el B va a permitir confirmar ciertas propiedades ecográficas. Típicas de cada lesión, de lo que se espera buscar en cada exploración con el paciente. En esa imagen de la derecha que ya usted había mencionado, ¿cómo se describe ecográficamente este estudio? Ok, ahí vamos a describir, es una eco modo B, donde podemos visualizar que está un fáquico, porque vemos la cápsula posterior de cristalino, vemos múltiples opacidades vítreas de alta reflectividad. Eso me habla a mí cuando yo correlaciono con lo que me estaba preguntando usted con la eco modo A. Vemos esas espigas de alta reflectividad típicas por la historia de un retinoblastoma, de las calcificaciones intraoculares. Okay. También en los casos de glaucoma congénito, donde podemos observar la excavación del nervio óptico, en los casos de los niños que se le coloca válvula, si está filtrando, si está enquistada, si no está tocando el endotelio, y tener un control, un seguimiento. En los casos de glaucoma, ¿qué se busca ecográficamente? Ecográficamente lo que buscamos es la excavación. La excavación a nivel del polo posterior, y ideal, pero como son niños hay que sedarlo, hacerle un VM, utilizar una sonda de 35 para ver cómo está la entrada de la válvula. Aquí vemos un paciente postoperado de una implantación de válvula de AME, donde podemos observar detrás del globo ocular esa imagen que se ve más oscurita, el plato de la válvula de AME, que indenta un poquito la esclera. Esto puede uno determinar si hay un buen funcionamiento de estos dispositivos para glaucoma. Tener un control, evolución y al mismo tiempo el seguimiento. Okay. También en los casos de retinopatía de la prematurez, cuando vemos que no lo llevan a un control, un seguimiento o a una evaluación en el momento adecuado, vemos que existen 2 manchitas blancas en el ojo, le hacemos la eco y vemos ya un desprendimiento de retina total en forma de embudo cerrado, donde ya lamentablemente ahí no se le puede ofrecer nada a los niños, o sea, ya un estadio 5. O sea, todo esto ecográficamente se puede ir confirmando. Exacto. Con los hallazgos clínicos ahí. Los casos de colobomas, o sea, de alteraciones congénitas, podemos ver que muchos niños que vemos con nistagmus son a veces difíciles de explorar si no los sedamos. Le hacemos una sonografía y vemos ahí sus colobomas, cualquier alteración. Esto que vemos acá es una alteración, usted se refiere a una alteración en las paredes del globo. Exactamente. ¿Y cómo ecográficamente lo interpretamos acá? Se interpreta que vemos una imagen modo B, donde podemos ver una gran área de una excavación correspondiendo a un coloboma del nervio óptico. Okay. Esto parece como si fuese un anillo de arena, un reloj de arena. Exactamente, como si fuera un reloj de arena. Ok, clínicamente este paciente va a presentar algún tipo de limitación visual por estos cambios. Generalmente cuando son niños que tienen colobomas del nervio óptico siempre son bilaterales, siempre son congénitos, el primer signo es el nistagmus. Generalmente a veces ellos adoptan una posición compensadora de la mirada, se le explica a los familiares que hay que investigar la causa también porque tienen un componente también asociado a nivel del sistema nervioso central. Pero su calidad visual no es excelente, pero se le puede dar estimulación a la poca visión que tienen, que generalmente siempre es periférica. ¿En qué consiste el nistagmus para nuestros amigos televidentes que están en sintonía? Generalmente el nistagmus son los movimientos involuntarios, cuando ustedes pueden observar el vaivén del ojo. Es un baile, a veces es sincronizado, a veces no es sincronizado, a veces se observa de una manera que tú no le ocluyes un ojo, a veces aumenta cuando tú le ocluyes un ojo, o sea, ese movimiento involuntario, ese vaivén continuo de los ojos que no es normal. Y esto puede estar dado por las causas que habíamos mencionado anteriormente. Siempre a veces los datos más frecuentes son hipoplasias del nervio y colobomas. Siempre va como de la mano. ¿Qué otra patología se requiere de la sonografía ocular
para su manejo o diagnóstico? Órbita, o sea, los tumores orbitarios. En algunos casos de órbita como estos, cuando tenemos también la orbitopatía tiroidea, algo súper importante que casi no se le da mucho uso son la medición de los músculos extraoculares. Eso sirve de mucha importancia, tarda mucho tiempo, da mucho trabajo porque se miden los músculos, hay que ver las espigas y generalmente en los casos de orbitopatía tiroidea vemos el grosor. O sea, el aumento del tamaño lo hacemos con la sonda modo A para ver las espigas y lo correlacionamos con la sonda modo B. En la imagen anterior, usted había mostrado la anterior, aquí. ¿Qué podemos ver ahí? ¿Dónde están los cambios que usted ha mencionado, doctora? Generalmente si vemos el globo ocular está más hacia adelante, se ve un poquito aplanado, o sea, desplazado por la imagen que pueden observar detrás. Si ustedes ven, parece como si fuera una copita, donde se ve la imagen de aspecto quístico, que es la que me está desplazando y haciendo que el ojo se vea más hacia adelante, provocando como un esoftalmo. ¿Eso siempre ocurre en pacientes con problemas tiroideos? Generalmente no siempre ocurre en un 50%, pero lo podemos encontrar, aún teniendo el grosor de los músculos elevados, podemos encontrar lesiones quísticas. Ok, entonces ecográficamente aquí, ¿qué estamos viendo, doctora? También las alteraciones musculares. Exactamente, aquí lo que estamos viendo, un paciente con una orbitopatía tiroidea, donde estamos midiendo el grosor muscular, pero por sonda modo A. Diferente a la anterior. Exactamente. En los casos de pacientes miopes muy altos, donde tenemos que tener súper cuidado para tomar la longitud axial, en los casos que se vayan a operar de catarata, donde vemos que el ojo ya no es tan redondito, vemos una imagen elongada, o sea, ya por ende ya sabemos que tenemos un paciente miope y por tanto ese lente intraocular va a ser bajito, o sea, va a ser disminuido. Okay. ¿Los pacientes miopes presentan cambios característicos, específicos de su ojo desde el punto de vista ecográfico? Claro que sí. Siempre vamos a ver estafilomas posteriores, vamos a ver deformidad en cuanto a lo que es la anatomía del globo ocular, a diferencia de los hipermétropes. Los hipermétropes, al tener un ojo corto, vamos a ver la coroides bien engrosada, disminuimos nuestra ganancia y vemos ahí una coroides bien gruesecita. Esos son los cambios más comunes, las patologías más comunes que ustedes encuentran en su rastreo, exactamente. En los casos de retina, vemos la reflectividad, porque es importante hacerle las dos cosas, modo A y modo B. Vemos aquí la espiga alta, que corresponde a un desprendimiento de retina. Si hacemos la medición y medimos hasta donde me da esa espiga, el lente está mal calculado. O sea, puede tener una cirugía perfecta, pero un resultado hemétrope malo. Por eso es muy importante tener en cuenta los dos exámenes, tanto modo A como modo B. En esta imagen que usted tiene acá, a su izquierda tenemos lo que sería el modo A. Modo A, y a la derecha lo que sería modo B, que correlaciona la espiga alta correspondiendo ahí a un desprendimiento de retina total. ¿A qué equivaldría esta línea en la gráfica de la derecha, esta línea blanca que está en todo el reborde posterior? Eso equivaldría a la retina. Debería estar pegada hacia detrás y está levantada hacia adelante, y por ende cuando entra la luz de la sonda me choca ahí la sonda y me da un ojo corto, pero en realidad no es un ojo corto porque me da la retina. Ok, esto es ya un desprendimiento ya. Exactamente. De retina. Esto es la importancia de hacer las ecografías en casos donde no hay una visualización directa, porque hay muchas cosas que pueden estar ocultas y van a dar al traste con los resultados quirúrgicos en nuestros pacientes. Exacto, y ayuda excelentemente al médico que está tratando al paciente. O sea, ¿a qué hacer en el momento transquirúrgico? Ok, importante. En este caso, ¿qué tenemos, doctora? Aquí tenemos en los casos de traumas que mencionamos anterior, vemos una luxación completa del cristalino. Esa es la silueta esférica que tenemos exactamente, atrás. Vemos que lo normal es que se vea negro, y entonces aquí vemos esa silueta redondeada correspondiente al cristalino. Aquí vemos una eco modo B, pero con inmersión. También podemos ver si está íntegra o no la cápsula posterior. También muy importante para la cirugía, en los casos de que queramos colocar un lente intraocular. Aquí colocamos la inmersión, vemos la cámara anterior y podemos ver si está central o desplazada.
Interesante, doctora. Hasta este momento son imágenes de mucha información y de ilustración para nuestros amigos televidentes. Y ustedes, con su permiso, vamos nuevamente a una pausa y en un parpadeo retornamos nuevamente con ustedes.